Muy buenos días. Estamos en Ciudad Panamá. Tenemos un invitado de lujo. Tenemos al maestro Ignacio Ramonet con nosotros, un intelectual orgánico al servicio de las causas de los pueblos de nuestra América y del mundo. Como todos ustedes conocen, Ignacio es un hombre de una capacidad intelectual extraordinaria y hemos tenido el privilegio de poder tenerlo aquí en nuestros estudios, en el podcast de Suntra y de los movimientos sociales, y vamos a tratar una serie de temáticas de orden mundial que repercuten a nivel regional, y naturalmente pues tendremos un intercambio que permita a nuestros seguidores y al mundo poder accesar a tan brillante mente maestra en función de análisis, de aportes, y esto es muy importante para el debate de las ideas, la lucha de las ideas, para esclarecer conceptos. Y bueno, Ignacio, bienvenido a Panamá, Saúl, y gracias por esta enorme oportunidad y honor de poder estar contigo. Muchas gracias a ti primero porque estás en plena batalla, porque en Panamá ocurre en este momento tantas cosas con la reivindicación sobre la seguridad social, y por otra parte, bueno, el hecho de que Donald Trump ha lanzado varias intenciones de reapropiarse del canal, de retomar el control del canal. Así que aquí estáis en plena batalla. Te agradezco que encuentres tiempo para que podamos conversar. Un placer estar contigo. Gracias. Ignacio, estamos viendo en el panorama geopolítico mundial cosas que son de carácter interesante. Primero, un Trump agresivo con aliados. Es decir, el caso de Norteamérica, Canadá, México, con aliados europeos, el caso de la amenaza de Groenlandia, querer comprar Groenlandia, amenaza el canal de Panamá. Ahora, en el concurso de lo que ocurre en este momento, ignora la Unión Europea, hay reuniones entre Lavrov y Rubio. ¿Qué significa eso en estos momentos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ve Ignacio? Mira, es tan sorprendente que muchos analistas se preguntan si no estamos cambiando de época o cambiando de mundo, sencillamente. Hay como, incluso yo el otro día hice un análisis en el que podemos preguntarnos si no estamos asistiendo a la autodestrucción del imperio americano, tal como lo hemos conocido hasta ahora. En cierta medida, aunque las cosas nunca son comparables, pero el comportamiento de Donald Trump y de su equipo recuerda el comportamiento de Gorbachev y de su equipo cuando pusieron en marcha una serie de reformas que la perestroika, dieron la perestroika, la glasnost, que evidentemente eran probablemente necesarias en el sistema socialista que conocía la Unión Soviética, pero que se le fueron de las manos y que provocaron en definitiva el derrumbe de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista en Europa, en todo caso. Aquí, mira, tú lo acabas de decir, la gran sorpresa es que Estados Unidos por el momento no se ha atacado a sus adversarios históricos, sino que está atacando a sus aliados, a sus principales aliados. La preocupación número uno de un imperio es de mantener la lealtad de sus aliados en torno a él como imperio, ¿verdad? Así es. Y en particular apiñarlos, concentrarlos en contra de sus enemigos. Aquí no. Él ha empezado por atacar a sus aliados principales desde el punto de vista comercial, que son Canadá y México, amenazándolos con imponerles 25% de aranceles cuando están en un mercado común que es el Tratado de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. Por otra parte, efectivamente, se ha lanzado a arrebatarle el canal de Panamá a también un país que es aliado, amenaza a Dinamarca, que tiene una relación colonial desde hace muchos siglos con Groenlandia, y también en Europa, en particular ahora con estas negociaciones que tú hablabas, está pasando un acuerdo prácticamente inminente con Rusia, sin tener en cuenta que los Estados Unidos movilizaron a la Unión Europea, que es un poco vasalla de Estados Unidos en el marco de la OTAN,
para alinearlos en este enfrentamiento militar con Rusia, con el objetivo de desangrar a Rusia y debilitarla con una guerra de larga duración para que no pudiera apoyar a China en caso de enfrentamiento China-Estados Unidos. Y termino con esto, Saúl, que no solo en política exterior, en política interior han desmantelado la USAID. La USAID es el aparato de propaganda de Estados Unidos, el aparato que dice a todo el mundo por qué hay que ser amigos de los Estados Unidos, por qué hay que aliarse a los Estados Unidos, el aparato que compra las mentes y los corazones a través del mundo, con la prensa, la radio, las redes, la televisión, etcétera. También están despidiendo a miles de funcionarios de la CIA, del FBI, que son las organizaciones de seguridad interna y externa de los Estados Unidos. Entonces, hay muchas interrogaciones sobre cómo está funcionando esta administración, cuáles son los objetivos, si hay objetivos. Tú fíjate que Ucrania, en este momento, Trump está proponiendo de apoderarse de todos sus minerales, como se quiera apoderar del canal, como forma de pago de lo que le prestaron. Así es, como si un imperio calculase como un pequeño comerciante, cuando lo que compra el imperio es la lealtad de una potencia, ¿verdad? De otra potencia. Y por otra parte, Estados Unidos no tiene problema de dinero, es el único país del mundo que fabrica el oro porque producen dólares. Tienen máquinas de producir dólares y el dólar tiene valor en el mundo entero, aunque luego haya un desequilibrio fiscal. Muy importante esto. Es complicado lo que se da. Se reafirma la guerra proxy de Estados Unidos a través de Ucrania y la Unión Europea contra Rusia. Mira, mira el contexto en el que estamos. No hemos dicho tampoco este proyecto suyo de apoderarse, de tomar el control de Gaza, por ejemplo, que también eso le crea problemas con sus aliados de Oriente Próximo, porque Estados Unidos tiene enemigos en el Oriente Próximo, tienen muchos más, en principio, aliados, empezando por Egipto, empezando por Jordania, empezando por Arabia Saudita, todos países, Turquía incluso, etcétera, todos países que se niegan a seguirlo. Entonces, con esta relación, esta conferencia que ha habido en Arabia Saudita entre Marco Rubio y el canciller ruso Lavrov, ¿verdad? De repente una especie de entendimiento, no hablemos de alianza por el momento, de entendimiento con Rusia es posible. Eso deja desconcertados a todos los europeos, obviamente. No solo a los europeos, hemos dicho, al mundo entero. ¿Cuál es el objetivo? Podríamos decir, si el objetivo de la administración Biden fue de agotar a Rusia en una guerra larga, desangrarla, para que Rusia no pudiera ser un aliado de China militar en caso de enfrentamiento estratégico importante, que es lo que muchos analistas ven como la confrontación central de este siglo XXI, que va a ser entre Estados Unidos y China. En cambio, aquí podríamos pensar que es al revés, que lo que quiere Estados Unidos es lo que llamamos el abrazo del oso. Sí, me abrazo a Rusia, pero de esa manera lo retiro de la alianza con China. Va a ser muy interesante ver cómo Pekín va a analizar lo que acaba de ocurrir. Esto que estamos comentando ocurrió ayer. Sí. Ocurrió ayer. No tenemos profundidad estratégica para analizar todos los elementos. Sin duda. Y es posible que en el contexto geopolítico del surgimiento de los BRICS como una herramienta de enfrentar casualmente las sanciones. Rusia es uno de los países más sancionados del mundo. Y en guerra, producto de la posición norteamericana de la administración anterior, el caso de los europeos, la OTAN, el contexto geopolítico, y Rusia desarrolla sus relaciones con China, con el resto del Oriente. Asia es un lugar donde ha podido sostener su economía, tener nuevos clientes. El intercambio comercial entre monedas propias de cada uno de estos países es interesante. Como estamos observando lo que está ocurriendo el día de ayer entre la Federación Rusia y Estados Unidos, ¿impactará el BRICS? ¿Impactará la relación chino-soviética? Perdón, chino-Rusia. Evidentemente, para Estados Unidos, el desarrollo de los BRICS
no se ve con simpatía. Así es. No lo veía ya con simpatía la administración Biden, la administración demócrata, y la administración republicana, y en particular de Trump, que es un republicanismo un poco particular, tampoco la ve con interés. Recordemos que Trump hace unas semanas dijo que si un país de los BRICS quisiera desarrollar, si los BRICS desarrollasen su propia moneda, sería una cuestión de guerra, una declaración de guerra, y que él impondría al país que usase esa moneda aranceles del 100%. El arancel para él es un poco el castigo principal. El arma total de su política. El arma total. Entonces, él amenazaba con aranceles del 100%. Sí. Pero hablaba de la moneda de los BRICS, que no existe y no hay proyecto de moneda de los BRICS. De moneda única, evidentemente. Puede haber un tipo de arreglo entre monedas, pero una moneda común, que es otra cosa. Pero no cabe duda de que la existencia de los BRICS plantea un problema geopolítico para los Estados Unidos. Los BRICS no son anti-estadounidenses. En el seno de los BRICS hay muchos aliados de los Estados Unidos. Muchos aliados. Lo que son los BRICS, pero quizás Trump no lo ha entendido, los BRICS son no occidentales. Lo constituyen solo países del sur, que no son occidentales, exacto. El sur que son global. Lo que podemos llamar el sur global, no sé si Rusia forma parte del sur global. Es cierto. Pero no forma parte, si no hay una nadie, parte porque es el país más grande. Exacto, quizás. Pero no hay ningún país de lo que llamamos Occidente, correcto. De lo que los occidentales llaman la comunidad internacional. Así es. ¿Verdad? No hay ningún país. Todos los países son o ex países socialistas o ex países del tercer mundo y países del sur global, ¿verdad? Así es. ¿Cómo no? Ignacio, es importante ver este contexto que estamos dibujando a nivel macro y traérnoslos a América Latina. Trump, al sentar esta posición con Rusia y la posibilidad de que se pacte realmente el fin de la guerra es con Estados Unidos y con más nadie, y respetar los límites de lo que para Rusia eran las líneas rojas, etcétera, y llegar a un nuevo pacto, implicaría también que a cambio Trump exija que las relaciones que se dan en nuestro continente, ejemplo, Rusia-Venezuela, Rusia-Cuba, Nicaragua, etcétera, se verán alteradas, afectadas, impactan en algo. ¿Cómo lo ve Ignacio? Es posible que Marco Rubio, en particular, por su especificidad de ser el primer latino que es secretario de Estado, o sea, canciller de Estados Unidos, es posible que él tenga una idea sobre eso. Él ha hecho declaraciones muy radicales, en particular diciendo que el objetivo de ellos es de poner a Cuba de rodillas, y Claver Carone, que es el responsable en el seno de la administración americana para América Latina, también ha hecho declaraciones diciendo que ellos están esperando que Cuba explosione, ¿verdad? En cierta medida. Por consiguiente, tienen muy malas intenciones con respecto a un país tan admirable como Cuba. Quiero decir, desde el punto de vista que es un país pacífico, que es un buen vecino, que es un país que ayuda con médicos, con profesores, en fin, un país que solo tiene virtudes, digo, analizándolo geopolíticamente desde el punto de los Estados Unidos, de vista de los Estados Unidos. No tienen mejor vecino que Cuba, pero hay una obsesión en querer derrocar, cambiar el sistema político de Cuba. Y por otra parte, también con Venezuela hay una situación un poco más ambigua por el momento, porque Trump ha nombrado a un emisario especial, a un diplomático especial para las relaciones con Venezuela, que se llama Richard Grenell, y Grenell ha estado en Caracas, ha tenido conversaciones con el presidente de Maduro, y no ha ido a ver a la oposición que pretende que las elecciones no fueron correctas, etcétera. No ha visto. Trump no ha recibido a nadie, no ha recibido a Edmundo González, que pretende que también las elecciones no fueron correctas, pero él fue el perdedor. Entonces, por el momento tienen relaciones con el presidente Maduro. En una conferencia de prensa que dio el presidente Trump, dijo que estaba estudiando la posibilidad de interrumpir la compra de petróleo mediante la compañía Chevron, que tiene como una situación especial dentro de las sanciones
ilegales, por otra parte, contra Venezuela, para comprarle, explotar y comprar el petróleo de Venezuela y comercializar el petróleo de Venezuela. Entonces, de repente ha añadido esta incógnita. ¿Van a suspender los acuerdos que permiten a Chevron tener relaciones con el gobierno venezolano o no? No lo sabemos, pero no han tomado por el momento medidas negativas, porque hay una medida que han negociado con el gobierno venezolano, es que Venezuela, que ya lo prometía, recupera, acepta que regresen sus emigrantes sin papeles, ¿verdad? Y ya de todas maneras, no solo con Estados Unidos, una política del gobierno. Hay 914.000 venezolanos que han regresado de muchos países. Programa Retorno a la Patria le llaman. Retorno a la Patria, no sé si es exactamente ese nombre, pero globalmente esa es la idea. Incluso Venezuela manda sus aviones a buscarlo, a Chile, a Perú, a Colombia, a Argentina, a Estados Unidos, a recuperar a sus ciudadanos, y con la idea de que se integren en el país. Y el presidente Maduro lanza llamamientos porque dice que hay un sitio para todo el mundo. Entonces, ese acuerdo se va a mantener, por el momento se mantiene. O sea que Trump no ha sido tan agresivo como Biden con respecto, en este momento, está cumpliendo Trump un mes de gobierno y ya ha cambiado el mundo. Ya ha cambiado el mundo, un mes. Sí. Entonces, para América Latina, curiosamente, como decíamos, los países que por el momento pensaban que iban a tener una relación confortable con Estados Unidos, están preocupados. El principal de ellos es el tuyo, querido Saúl, es Panamá, donde hay esta amenaza que cada vez que habla uno de estos, o Trump, o Marco Rubio, o Claver Carrone, nos enteramos de que las intenciones son la toma del canal de Panamá. Es bastante claro, lo han dicho varias veces, tomar el canal de Panamá. Los panameños tenemos un problema. Ellos dicen que pertenece al Partido Comunista de China, no a China, al Partido Comunista. Y claro, digamos, la narrativa de la mentira juega un papel importante, ¿no? En estas discusiones geopolíticas, igual en la guerra, igual en la venta comercial, etcétera, eso juega un papel importante. En el caso panameño tenemos problemas. Tenemos dos problemas históricos desde el nacimiento de la República en 1903. Una oligarquía entregada a los intereses norteamericanos, un Estado tutelado hasta las 3 primeras décadas prácticamente, a donde ellos contaban los votos, reprimían al pueblo de forma directa. Estaba el artículo 136 de la Constitución de 1904 que les daba el derecho a intervenir en Panamá, que además de intervenir en todos los sentidos, reprimir protestas sociales, etcétera, y enclavaron pues su colonia aquí. Y una oligarquía entregada. El pueblo ha lucha, ha mantenido una posición firme frente a las pretensiones de Trump en el canal de Panamá, pero hoy tenemos un mandatario que está de rodillas a Trump, que no le habla a Trump como le habla al pueblo panameño y a sus organizaciones. Tenemos un mandatario que incluso en una posición de Estado absolutamente ilegal e inconstitucional dice que él va a manejar eso como si él es Panamá, como si él es el Estado, como si es el pueblo panameño. Entonces eso es grave, ¿no? Y dijo otra cosa, Saúl, perdona que te interrumpa. Dijo, yo no quiero compañeros de viaje. Además, lo que me parece muy grave, porque es un pequeño país que se ve, digamos, agredido, como queramos llamarle, si no queremos la palabra agredido, pero es una agresión. Si te quieren quitar tu principal activo, ¿verdad? Quieren recolonizar el país, romper la soberanía. Entonces tú eres demasiado pequeñito para enfrentarte a esa. Más, ellos mismos te impidieron tener una fuerza armada. Entonces, ¿a qué te queda? Te queda el derecho, te queda la ley, te queda el derecho internacional. Tienes que ir a la OEA, digo yo, que no es una organización hostil a los Estados Unidos. Tienes que ir a la ONU, tienes que ir a las instancias internacionales. Eso el presidente ha dicho que compañeros de viaje no. Bueno, es parte de esto. Incluso ya esto levanta sospecha a nivel nacional de que si lo que tenemos aquí es un traidor que está para entregar la nación. Es decir, este es un gobierno que está al servicio de los intereses norteamericanos. Esa es la realidad y en consecuencia el pueblo panameño tiene claramente dos problemas.
por un lado, un gobierno de esta naturaleza, con un presidente vendepatria, como lo interpretamos, con esa conducta que estamos viendo, además con tratar de imponer una base militar en Darién, disfrazada, norteamericana, dice él, que controlada por civiles. Todos sabemos que los norteamericanos una parte de su guerra la privatizan también, sí, con los contratistas, y con naturalmente... un aeropuerto allí, ¿verdad? Ya hay un aeropuerto con infraestructura. Y naturalmente lo que estamos viendo es el comportamiento de un individuo que no está dispuesto a enfrentar esa administración y está dispuesto a traicionar el país. Entonces los panameños tenemos que entender este problema. Y con relación a acudir a los organismos internacionales, tenemos un puesto. Hoy día en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahí no ha ido nada. Entonces los panameños estamos alerta frente a esto. Como pueblo, obviamente no estamos dispuestos a aceptar nuevamente intervenciones aquí por parte de los norteamericanos, pero también tenemos que estar vigilantes con esa conducta oligárquica traidora que ha habido toda la vida. Ignacio, el caso de esa política de implosión allá mismo en Estados Unidos con la USAID, etcétera, que además es el magnate Elon Musk el que está tomando decisiones. Sí, el que está desmantelando el Estado. Las contradicciones internas en Estados Unidos, ¿cómo se ven? Estados como Texas, California, que no aceptan la política de Trump antimigrante, hay pronunciamientos, incluso amenazas de secesión. ¿Cómo analizamos a lo interno esta política de Trump? Mira, Saúl, yo creo que es muy pertinente esa pregunta porque, claro, la sociedad estadounidense, que es una sociedad muy dividida, una sociedad muy enfrentada, una sociedad en la que 40 años de neoliberalismo han creado mucha fragmentación, pero es una sociedad que por el momento aún no ha procesado todos estos cambios que está proponiendo y realizando Trump. En particular, evidentemente estamos hablando de decenas de miles de despedidos en el marco de la reducción del Estado. Decenas de miles. Ya hay solo para aquellos que han aceptado la indemnización que le proponen para salirse de la función pública en Estados Unidos, hay 75,000 que van a perder al cabo de 8 meses todos sus derechos. Pero hay centenares de miles. Está diciendo ilegales no van a poder funcionar sencillamente. Estamos hablando de 11 millones de personas. Hay muchos sectores de la economía estadounidense que no van a poder desarrollarse, no van a poder ser, digamos, competitivos con respecto a servicios propuestos en otro país o con productos importados cuando él quiere exagerar, sancionarlos por los aranceles. Entonces la sociedad va a reaccionar, la sociedad afroamericana que se ve totalmente excluida. Mira el gobierno de Estados Unidos, no hay un afroamericano, hay varias personas que tienen la piel de color, son de origen indio esencialmente, no afroamericanos, habría que contarlos, pero es decir, una ignorancia de lo que representa la riqueza, de lo que representa la sociedad afroamericana, e incluso políticamente, evidentemente. Entonces, porque hay un caucus, un Black Caucus en el propio Congreso estadounidense, pero él no lo tiene en cuenta. Y claro está, la clase trabajadora de Estados Unidos. Todo esto, aunque él ha dicho que va a proteger el Medicare, que creó Obama, sí. pero indiscutiblemente la sociedad está viviendo estas medidas de Trump como una agresión a la sociedad, y probablemente va a haber una reacción de la sociedad. En el mercado interno norteamericano hay áreas específicas donde los Walmart, tiendas, restaurantes, etcétera,
muestran videos donde nadie llega. No llegan los comerciantes, no llegan, perdón, los clientes. Los trabajadores han abandonado sectores como la construcción, agrícola. Los dueños de esos negocios están sin mano de obra. Denuncian los propios norteamericanos dueños de negocios que los norteamericanos no trabajan en esa actividad. Todas estas contradicciones que genera tanto a nivel interno de la economía como a nivel geopolítico esta posición de Trump va creando y configurando una situación como la que tú indicas, muy dentro conflictiva de Estados Unidos, muy conflictiva, porque además él promete trabajo, claro, promete volver a producir, a ser grande, y promete reducir los precios cuando los aranceles los van a encarecer. Así es. Así que su política de arancel no sabemos qué resultado va a dar. Él quiere reindustrializar Estados Unidos, pero no es competitivo con lo que se produce en China por el precio chino. Y no es competitivo con empresas norteamericanas que están produciendo, por ejemplo, en México. Evidente, claro. Entonces todas estas contradicciones no tienen una lógica, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político, a lo interno de los Estados Unidos. Por el momento, Saúl, es un puro discurso. Sí, él efectivamente tiene la disculpa de que apenas hace un mes que está ahí, y por el momento lo que hace es hablar. Y podemos nosotros especular sobre lo que provocarán sus palabras, pero en los hechos, en realidad, no ha hecho nada. Es sin duda de esa manera. Bueno, ha hecho algunos daños ya. Sí, ha hecho mucho daño a gente. Es que la palabra también puede hacer daño, ¿verdad? Claro. Pero bueno, aún no se ha llevado el canal, aún no ha vaciado la población de Gaza, aún no ha hecho la paz en Ucrania. En fin. Sin duda. Sí. Sí, pero los despidos que tú mismo acabas de decir. Sí, los despidos. El tema de los migrantes. Hay proceso porque los jueces están impidiéndolo. Los jueces están impidiendo. Sí. Y eso crea y genera contradicción allí. Ignacio, ¿cómo analizamos el tema de Gaza? Lo has mencionado 2 veces. Esa posición de Trump, de que él va a tomar Gaza, eso va a ser un resort. Lo que vemos con esperanza es que no hay por el momento un solo país del mundo árabe, que es el primer implicado en este asunto, que haya aceptado sin resistencia esa propuesta. Ni siquiera los 2 países que más dependen de la ayuda estadounidense, como Jordania, que es un país que depende de la ayuda estadounidense, que son de varios miles de millones de dólares por año, y Egipto, que es un país también que recibe entre 3 y 4 mil millones de dólares al año de Estados Unidos, y que Trump amenaza con quitárselo. Por el momento no han cedido. Y ni siquiera los países como Arabia Saudita, en fin, Qatar, el mundo árabe, lo que se llama la Liga Árabe. Es la realidad, es el emperador el que está proponiendo ese tipo de solución, y la dirección actual, el gobierno actual de Israel, que es el gobierno de extrema derecha y más de extrema derecha que ha tenido Israel, sí que es el único país que está de acuerdo. Son genocidas. Macron llamó a una reunión urgente con el resto de sus socios. Son 27, vinieron como 6. ¿Cuáles son los resultados? Mira, la Unión Europea está recibiendo lo que en cierta medida ha merecido. El hecho de que la Unión Europea no tenga política exterior coherente y seria, el hecho de que la Unión Europea nunca haya querido tener una defensa propia, haya preferido pertenecer a una alianza piloteada, financiada, armada por los Estados Unidos, que se llama la OTAN, todo eso acaba por pagarse. Cuando tú no tienes soberanía, pues finalmente lo pagas. Y lo que Estados Unidos
está demostrando es que la Unión Europea, que por el momento se defiende de hacer totalmente el ridículo, porque cuando la administración Biden, que es la que estaba cuando empezó la guerra de Ucrania, que empezó hace 3 días, el 24 de febrero del 22, cuando le pidió que se alineara y que apoyara sin tener en cuenta los argumentos rusos, lo hizo. Y ahora evidentemente le piden que haga lo contrario y no se atreven para no ser totalmente, no aparecer como totalmente desprovistos de la mínima voluntad política, la mínima existencia con identidad política. Es grave lo de la Unión Europea, es muy grave. Muy grave. Porque se esperaba que con una política distinta pudiese ayudar a un nivel de equilibrio, ¿no? No, es tanto más grave que incluso ahora, por ejemplo, tú lo decías antes, los Estados Unidos no solo están restableciendo las relaciones con Rusia al nivel que tenían antes del conflicto, sino que están pensando en suprimir las sanciones, y ayer la Unión Europea impuso nuevas sanciones contra Rusia. O sea, quieren decir, nosotros somos independientes de Washington, pero no van a poder. Muy tarde, ya es muy tarde, ¿no? Porque esa política de ruptura, por ejemplo, para Alemania le ha producido la situación en la que está Alemania actualmente, que está en una situación muy grave económicamente. ¿Por qué? Porque Alemania no tenía gastos de defensa, porque la defensa lo hacía Estados Unidos. No tenía gastos caros de energía, porque la energía se la compraba a Rusia a muy bajo precio. Y por otra parte, no tenía problemas de mercado, porque China le compraba todo lo que producía. Esas 3 cosas han desaparecido. 3 variables. Alemania en su momento jugó un papel muy importante junto a Estados Unidos y Japón en las primeras décadas de este siglo, con la imposición del modelo económico neoliberal, porque los alemanes son la voz cantante del modelo económico neoliberal en Europa. Y los británicos. La señora Thatcher también, sin duda. Han perdido todos su capacidad de negociación. Francia, todos han perdido identidad. Todos. Además, tienen una situación política frágil. Scholz, primer ministro alemán, está a la víspera de una elección que va a perder. Él la pierde. Van a ganar los conservadores o la extrema derecha. Por otra parte, Macron está a la cabeza de un gobierno, no ha querido nombrar primer ministro a quien ganó las elecciones. Elecciones del verano pasado las ganó la izquierda y no ha querido, ha nombrado 2 veces a primer ministro, un primer ministro de un partido que había sacado 7% y ahora un primer ministro de un partido que ha sacado 4%. O sea, ¿qué legitimidad democrática tiene el señor Macron? Lo que le queda es reunir a unos cuantos presidentes para tratar de dar la impresión de que aún dirige algo, pero no dirige gran cosa. Otra cosa que no hemos dicho en esta idea de que el mundo cambia radicalmente es que en la conferencia de seguridad de Múnich de hace unos días, el lunes, hubo el discurso de Vance que cambia, es un discurso que cambia, si quieres, radicalmente, copernicanamente la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque era una conferencia sobre la seguridad, o sea, sobre qué hacemos con la guerra de Ucrania. Y Vance llegó y dijo, el principal culpable de lo que está pasando son ustedes. Y son ustedes, ¿por qué? Porque ustedes no permiten que la extrema derecha se exprese, porque ustedes no respetan la libertad de expresión. Los europeos se cayeron de la silla, querido, porque su principal aliado resulta que ahora no es su amigo. No es su amigo. Entonces, esto es muy difícil de procesar. Es como tú citabas aquí al presidente de Panamá, que pensaba que tenía a su mejor amigo en Washington, y ese mejor amigo llega y le dice, ¿dónde están tus bolsillos? Que te robo lo más rico que tienes. El viejo adagio de los latinoamericanos, mal paga el diablo al que le sirve. Mal paga el diablo al que le sirve, exactamente. Y los europeos se han encontrado con esa situación. Yo leía el análisis de un politólogo italiano sobre lo que pasó en Múnich. Dijo que algunos jefes de Estado europeos lloraron. Lloraron. Es como... El mundo está al revés. El mundo cambió. Es como si asistieran al final del mundo. Estamos frente a una situación totalmente inédita. Totalmente nueva, ¿no? Y esto es realmente
preocupante, porque está en incertidumbre el mundo. Sí, y además no tenemos, si quieres, las herramientas que nos permiten medir los nuevos parámetros. Claro. ¿Con qué herramientas? Nuestras herramientas no se adaptan a los problemas nuevos. Teníamos una parrilla de análisis que tenía que ver con lo que era la Guerra Fría, con la caída de la Unión Soviética, con el nuevo mundo multipolar, etcétera. Llega Trump y en menos de un mes ha cambiado el tablero de ajedrez, de tal manera que ya no estamos jugando al ajedrez. Más acelerado que una revolución. Más acelerado que una revolución. Te digo, por el momento solo son palabras. Sí, Vamos a ver. Y por otra parte queda un actor fundamental. China. No, la sociedad americana. También. La sociedad americana. Determinante. Tú como líder sindicalista, vamos a ver porque esa política va a tener una gran repercusión en la vida cotidiana de la gente, la vida más cara, con dificultades de todo tipo. Y entonces la sociedad americana, vamos a ver cómo se va a organizar. Es importante. Hace poco tuvimos una reunión con colegas sindicalistas norteamericanos dando un balance de cómo estaba la situación, y el panorama era realmente desolador, ¿no? Desolador, desesperanzador. Es un torbellino que están viendo, pero bueno, los pueblos se levantan, se organizan y ponen orden, porque los pueblos ponen orden. La historia la hacen los pueblos. La historia la hacen los pueblos. Ignacio, quiero darte las gracias y la oportunidad de poder haber estado contigo. Ha sido tremendamente estimulante, Saúl. Gracias, de verdad. Espero que seas presidente de este país un día de estos. No queda más que decir que es un privilegio poder contar con una figura de tu tamaño. Gracias, aquí. Saúl. Sin duda que es muy importante. Saludos. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, querido.